Ok, entonces ya dijo el padre Dani que hoy vamos a hablar de la geografía en la Biblia. Constantemente en los evangelios, en el Antiguo Testamento, se mencionan lugares. Y pues nosotros, si yo les digo, imagínense la Basílica de Zapopan, pues nos imaginamos la Basílica de Zapopan. ¿Y cómo llegar? Pues damos. Sabemos qué camión agarrar o qué avenidas tomar y llegamos a la Basílica de Zapopan. Y si yo les digo, nos vemos en el atrio de la Basílica, ustedes saben lo que es un atrio y nos podemos encontrar ahí. Pero cuando Jesús dice, y la fuente de Siloé, por eso es importante estudiar este tipo de cosas. Hoy en el Evangelio los mandó, ¿a dónde los habrá mandado? ¿Qué tanto caminaron? ¿Necesitaron Uber? Pues aprender un poquito de estas cosas nos va a ayudar como a meternos más en todo lo bonito que es la Biblia. Este es el mapa del mundo, no es cierto, no es de todo el mundo. Acá ubicamos Europa, la botita de Italia, esto es África, lo que ahora es Turquía, esto es Arabia, Emiratos Árabes, y ya de este lado está Rusia y todos esos países. ¿Ya nos ubicamos bien en dónde estamos? Ok. Ni siquiera el cuadrado completo. Aquí chiquitito es lo que al día de hoy es el país de Israel. Realmente es muy chiquito, pero esta tierra, ustedes saben mejor que yo, ha sido peleada a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. ¿Por qué? No se da nada, es desierto, no hay agua. ¿Por qué quisieran todos ese pedacito tan chiquito y al parecer insignificante de tierra? Por eso les dejé el mapa grande. Israel va a ser quien comunique con África, con Asia y hacia Turquía para brincarte a Europa. Va a tener un lugar en el mundo sumamente estratégico. En tiempos del Antiguo Testamento y en tiempos de Jesús va a ser justamente ese puente. Israel va a recibir caravanas muchísimas que van a Egipto, que van a Grecia, que van a Asia, por el lugar tan conveniente en el que está. A nivel de, digamos, de ríos, de agricultura, pues Israel no sirve para nada. Que me perdonen todos los israelitas, pero la tierra es muy mala, es desierto. Pero lo que tiene es el lugar privilegiado dentro de todo el mapa. Para que se den una idea, su capital es Jerusalén, está aquí abajo. Aquí arriba, esto es el mar de Galilea. Todo Jerusalén, todo Israel, son 22,000 kilómetros. Estamos hablando que el estado de Hidalgo son 20,000 kilómetros. Fue en México lo más parecido que me encontré. O sea, un país completo es un estado, y ni siquiera de los más grandes. No les estoy diciendo Sonora o Chihuahua, o sea, Hidalgo. Israel en extensión es muy chiquito. Y al día de hoy tiene 9,5 millones de habitantes. Vamos a hablar un poquito de la tierra prometida, enfocándonos en el Antiguo Testamento, porque si bien es más divertido hablar de Jesús, pero pues Jesús era un judío y él se sabía muy bien el Antiguo Testamento. Primero, Moisés saca al pueblo de Egipto y llegan a la tierra prometida. A Moisés no le toca entrar a la tierra prometida, pero a Josué sí, que era su discípulo, su achichincle, su mano derecha, como le quieran llamar, su segundo al mando. Y a Josué le va a tocar dividir la tierra de Israel. Este es el mar Mediterráneo, acá arriba está Europa, acá abajo está África y acá está Asia. Estamos ubicados, ¿no? En el mapa. Entonces, este es el mar de Galilea. El mar de Galilea, pues los antiguos judíos lo veían muy grandote y por eso le decían mar. Pero no manchen, así, comparado con Chapala, es un charco. Verdaderamente es una laguna, no te rías, la verdad. Lo digo con todo el amor que me merece, pero está chiquito. Aquí no se alcanza a apreciar tanto, pero imagínense una línea azul, que es el río Jordán, y va a desembocar en el Mar Muerto. Esta parte de aquí, al estar cerquita del mar Mediterráneo, va a recibir la brisa y va a ser más fértil. Y la parte del norte, por tener agua dulce, es más fácil que se dé la agricultura y vas a tener pesca.
Conforme vas viajando hacia el sur, o sea, el agua del río Jordán aquí es dulce, aquí es muy salada. El Mar Muerto se llama así por la cantidad de sal que tiene. Es imposible que haya vida ahí por la cantidad tan grande de sal. ¿Qué va a pasar? Aparte, toda esta zona son montañas. No es fértil, no hay pesca, es más complicada la vida. Por eso las tribus van a procurar venirse arriba. Bueno, al norte, está mal dicho que diga arriba abajo. En la parte del sur se va a quedar principalmente Judá, y acá vamos a tener Simón, pero digamos, y Benjamín. Después de que pasan los años, hay jueces, etcétera, llega el rey Saúl. Y Saúl dice, pues no está cool que las tribus, cada quien haga lo que se le pegue su regalada gana. Aparte, pues tenían pueblos vecinos que querían la tierra. ¿Se acuerdan que toda la vida esa tierra ha sido muy codiciada? Y entonces Saúl los empieza a organizar. El reino de Saúl juntará una parte, el reino de David va a ser el que verdaderamente va, aquí la línea como rosita, esa es donde llega el reinado de Saúl. David ahora sí va a conquistar las tribus del norte, es la azul, y Salomón es esta naranja, se va a ir hasta acá atrás, que sabemos que en el reinado de Salomón es cuando llega el reino a todo su esplendor. Pero ¿qué pasa? Salomón hizo enojar a Dios. En ese entonces la poligamia era aceptada porque se necesitaba tener muchos hijos para tener un pueblo numeroso, para que los otros pueblos no nos invadieran. Entonces era normal que un hombre tuviera varias esposas. Salomón andaba, no es que yo eché mentiras, como en las 700. Sí, entre esposas y concubinas. Está bien, ese ni siquiera era el problema. El problema era que muchas de ellas eran extranjeras. Alice, eso es racista. No, no es racista. ¿Qué pasaba? Su novia, su concubina, su esposa le decía, ay, mi vida, mi cielo, ¿y si le construyes un altar a mi Dios aquí? Y pues ahí va Salomón y se lo construía. Y si le quemamos incienso juntos, y ahí va Salomón y le quemaba el incienso. ¿Y ustedes creen que eso agradó a Dios? Pues no. Pero, dijo Dios, nomás porque David fue un rey de a de veras y muy bien hecho, no te va a tocar a ti las consecuencias de tus acciones, le va a tocar a tus hijos. Y el reino se va a dividir en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte va a tener la ventaja de las tierras más fértiles, de tener el mar de Galilea, que es agua dulce, y el reino del sur va a tener montañas y va a tener una cosa más, la capital Jerusalén y el templo. Para un judío era obligatorio visitar el templo de Israel. El templo de Jerusalén. ¿Ustedes se han ido a la Basílica de México, de la Basílica de Guadalupe? ¿O a la de San Juan de los Lagos? ¿Qué hay? Saliéndote del atrio, ¿qué encuentras? Comercio, garnachas, vendedores, y el rosario, la estampita, el cuadrito, las gorditas, en la basílica las gorditas de nata al por mayor. ¿Qué pasaba? El norte producía el dinero, iba a Jerusalén y se lo gastaban en Jerusalén. Entonces el rey del norte estaba muerto de coraje porque decía, ¿para qué trabajo? Para que vayan y se lo gasten allá, o sea, qué gusto. Y empieza a construir altares en el norte y dice, a Dios se le puede adorar en todos lados. Que mentira no era, pero empezó a mezclar esta idea con dioses extranjeros. Entonces empezó a poner altares a muchos dioses. ¿Ustedes creen que eso le gustó a Dios? Pues no. Y al reino del norte le va a ir muy mal. Lo va a invadir Asiria y va a desaparecer. Y va a quedar solamente el reino del sur o Judá. Por eso ya no les llamamos israelitas y les llamamos judíos. Porque como acá arriba se quedan 10 tribus y acá abajo 2, el reino del norte se le va a conocer como Israel y al reino del sur como Judá. Porque la otra tribu era Benjamín, que era muy chiquita. Entonces, pues Judá le hizo un montón y se quedó. Se destruye el reino del norte y lo que queda solo es el reino del sur. Y hasta la fecha, ya no les decimos los israelitas, aunque el país sea Israel. Les decimos los judíos.
Aquí está Israel. Este es el río Nilo, Egipto, el Tigris y el Éufrates, que será Mesopotamia. Jericó, ¿han escuchado hablar de esa ciudad? La primera ciudad que tenemos como registro que existió, la ciudad más antigua. Esto que ven ya no estoy daltónica. Esto que ven verde le llaman la creciente fértil, porque tiene forma como de una C, una media luna, y es donde puede haber un poquito más de agricultura. Y así nos vamos más al sur o más al oeste de África o en Arabia o acá, desierto absoluto. Por eso tenemos aquí Egipto, el imperio mesopotámico y nosotros los israelitas. Dentro de Israel, el territorio se va a dividir en 4. La llanura costera va a ser la parte más fértil, por lo que les decía que del mar Mediterráneo les llega como el rocío, como la brisita. El altiplano central, esto va a estar lleno de montañas. Jesús tenía muchas para escoger. Siempre sí o no se iba y se fue a un monte a orar. Pues estaba o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Todo está lleno de montañas. No sé si han escuchado salmos que dicen subir a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está en una montaña, el monte Sión. Por eso se habla de subir, aunque vayas al sur, porque son montañas. Se llama la fosa jordánica, ¿por qué? Porque está en medio de, esta es otra región montañosa, o sea, está muy marcado como la división vertical. Entonces, el río Jordán y el mar de Galilea están hacia abajo. O sea, si tú te pones en el mar de Galilea, te sientes encerrado, porque a donde voltees, ves cerros. Y por eso, aunque no sea un mar como tal, sino una laguna, y esté muy chiquito, sí es cierto que había tormentas muy fuertes como las que mencionan los evangelios, porque los cerros van a ser como a dirigir el aire. Entonces no es que les llegara el tsunami, porque pues no están en el mar, pero los vientos sí alcanzaban a levantar el agua. No es tanto por mar, pero es más bien por los cerros lo que provoca. El río Jordán va a ser el único río que tiene agua todo el tiempo. Hay más ríos, pero pues el típico arroyo que medio resucita en tiempos de lluvia y se muere, y pues consideramos que los tiempos de lluvia aquí duran como 2 semanas. Entonces el único chido va a ser el río Jordán. Vamos a ir platicando un poquito de diferentes lugares y vamos a buscar en nuestras Biblias donde o ejemplos en los que estos lugares estén mencionados. Primero, este es el mismo mapa de Israel que ya se saben de memoria, que ya se lo tatuaron en el alma. Pero ¿cómo estaba dividido en tiempos de Jesús? Vamos a encontrar 3 divisiones principales. En el norte Galilea, al centro Samaria y al sur Judea. ¿Se acuerdan que les dije? A ver si es cierto que se acuerdan. Examen. ¿Qué pasó con el reino del norte? ¿Por qué? Asiria, no lo dije, pero fue Asiria. ¿Y por qué? ¿Como consecuencia de qué pecado? De adorar a otros dioses. ¿Qué pasó? Llega Asiria, los deporta, destruye todo, no dejan piedra sobre piedra. ¿Y ustedes creen que se iba a quedar la tierra ahí esperando a que los israelitas una vez regresaran? No. Llegó más gente, la habitó, puso su choza, primero puso su casa de campaña y luego ya construyó con piedrita y se asentaron. Estas personas no adoraban a Yahvé. Estas personas eran politeístas. Eventualmente va a haber un asentamiento importante de judíos en el norte, en Galilea. Pero ¿qué pasaba? Samaria en su mayoría eran extranjeros. Por eso a cada rato en la Biblia que se nos dice que los judíos no se hablaban con los samaritanos, porque estaban como contaminados con estas ideas de que pues Dios en todos lados y cualquier Dios es lo mismo y ustedes judíos se creen mucho porque tienen el templo, pero yo puedo alabar a Dios aquí. Y esto no se dice tanto, pero los judíos del sur de Judea no querían a los galileos.
porque los judíos tenían como mucha autoestima, porque ellos tenían el templo ahí, en Jerusalén, y podían ir a cada rato, y eran muy cumplidores, que en todas las fiestas que exigía la Torá, una peregrinación, ahí estaban. ¿Ustedes creen que los pescadores de Galilea iban a tener dinero para ir 3 o 4 veces al año a Jerusalén? ¿No? A lo mejor algunos sí, o a lo mejor iban una vez al año en lugar de 4, nada más a la Pascua. Entonces los judíos los veían como, pues, estos pecadores, lo que ahora nosotros llamaríamos católicos light. Esos eran los galileos. Entonces aquí todos estaban peleados con todos. Y aquí fue a donde llegó Jesús. Primero, vamos a hablar de ciudades o de zonas en Galilea. Me voy a ir por orden geográfico, no por orden en que se mencionaron en la Biblia. La verdad, mi estructura de pensamiento fue de norte a sur. No hubo más. Primero, Nazaret. ¿Qué pasó en Nazaret? Entonces ya vimos que el ángel Gabriel fue enviado a casa de María vive ahí, y ahí se crió Jesús. El texto de Lucas 4, Jesús va a visitar a su mamá a Nazaret, y es cuando todos lo conocen, y ahí no hace milagros, porque ¿qué es este? El hijo del carpintero. Estamos hablando de Nazaret. Nazaret era un rancho. Ahorita es famoso porque Jesús lo hizo famoso. En ese entonces, yo creo que si había 20 casas, les estoy exagerando. Era verdaderamente muy chiquito. De hecho, Natanael va a decir de Jesús, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? O sea, literal, nadie, es más, ni en los mapas estaban. Jesús vino y lo puso en el mapa. Caná de Galilea. ¿Alguien se acuerda qué pasó en Caná? Las bodas. ¿Vamos a Caná por unos vinitos o qué? Más o menos, más o menos. Aquí está Nazaret y aquí un poquito más al norte está Caná. O sea, verdaderamente están muy, muy cerquita. Cesarea de Filipo. Es una región igual en Galilea, y esta no va a ser como tan mencionada o tan famosa, pero sí pasó algo muy importante. Pasó algo muy importante ahí. Que en este lugar Pedro va a reconocer a Jesús como el Mesías. Por eso es importante. No va a ser como tan repetidamente mencionado como a lo mejor Jerusalén o Nazaret o incluso Belén, pero sí es un acontecimiento importante en la vida de Jesús. Por eso les decía que se vinieran de este lado. Esto es Nazaret hoy. Esta basílica está por fuera, es lo mismo, esto es por dentro. Nazaret ya creció un poquito más porque, pues, el turismo. A lo mejor me voy a escuchar un poco fría, pero pues es la realidad. La Basílica de la Anunciación, esta, va a tener por dentro, es circular, o sea, si se fijan aquí está como circular, es esta parte de aquí, y tiene 2 niveles. Esto es un barandal, y abajo o sea, tú te paras aquí y te asomas, y ves esta gruta. Esta es la gruta de la Anunciación. Y lo que en lo personal me gusta más, de hecho, pues, acá entre nos, el pasaje de la Anunciación está en mi super top de pasajes de la Biblia. Espero que no se ofendan todos los demás pasajes de la Biblia, pero la Anunciación me encanta. Entonces, esto me fascina, pero a lo largo de toda la basílica, de todos los rincones del atrio, hay imágenes de María. Diferentes advocaciones. Todas las advocaciones que conocen están ahí. Lupita, muy amablemente, está ahí. Las advocaciones que no conocen, también están ahí. En serio, está llenísimo de imágenes de la Virgen María. Es algo muy bonito. Y no sé ustedes, pero yo siento que María como que es puro apapacho, como, no sé, muy bonito, muy dulce. Este es Caná. Caná ese sí sigue bien chiquito. Casi lo único que hay en Caná es la respectiva basílica para conmemorar dónde fue el milagro de las bodas de Caná. Sabemos el primer milagro, y otra vez ahí María siendo la intercesora de estos novios en aprietos. Esta es por fuera, el atrio es muy chiquito también, y aquí es por dentro.
Vamos a seguir con la región de Galilea. Naim es otra ciudad muy cerquita de Nazaret. Recordemos que Jesús, cuando predicó, si bien su centro de operaciones va a ser Cafarnaúm, va a hacer viajes cortos, digamos, va a pueblear. Yo soy de Los Altos, entonces es como si yo vivo aquí en Zapopan y paso por Zapotlanejo, por Tepa, por Valle, por Capilla, por San Miguel, por San Juan, por Jalos, y me regreso a Zapopan. O sea, son distancias cortas, pero Jesús iba puebleando. Y nos dice al principio que Jesús estaba en Naín. Otra vez, no, a lo mejor no es tan famoso, pero está nombrado en los evangelios. Cafarnaúm y Betsaida. Cafarnaúm va a estar así aquí y Betsaida va a estar aquí. Entonces son las dos ciudades costeras, bueno, al pie del lago. Su principal fuente de economía va a ser la pesca, pero Cafarnaúm va a ser más grande. Cafarnaúm va a agarrar más como capital y Betsaida va a ser más chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Muy probablemente Pedro, Santiago, Andrés, Juan, que son de Betsaida, tienen que emigrar a Cafarnaúm a vender sus pescaditos, porque como en Cafarnaúm pasaba más gente, era más probable que vendieran. Y por eso a Jesús le gustaba Cafarnaúm. Aparte de que tenía casa con los apóstoles, es mucha gente que no era de ahí escuchaba su mensaje y lo llevaba a sus respectivas casas, lo cual permitía que el mensaje se fuera esparciendo con mayor velocidad. Este es por berrinche mío, nada más. Las bienaventuranzas no sabemos dónde las dijo Jesús. Cuando se vayan al cielo, le preguntan, ¿por qué Mateo dice que estaba en el monte, se sentó y empezó a predicar? Pero si le preguntamos a Lucas, dice que estaba en un llano cuando dijo las bienaventuranzas. Para empezar, ninguno de los dos nos dijo en cuál, ni en cuál llano ni en cuál monte. Pero como por muchos años Mateo fue como el evangelio más popular, al que más quería la iglesia, pues pegó que fuera en el monte. Yo creo que Lucas sí se agüitó de, ay, pero yo dije que fue en un llano. Pero pues ya se quedó el monte. Hay un monte cerquita de Galilea, de hecho, desde el monte ves el mar, que se llama el Monte de las Bienaventuranzas. No podemos decir a ciencia cierta, ahí Jesús lo dijo, no, pero tampoco es descabellado que haya predicado algo. Exacto, exacto. Aparte, recordemos que el monte para el judío, cuando tú rezas y quieres voltear a ver a Dios, ¿para dónde volteas? Para arriba. A ver, ¿qué no les enseñaron en el catecismo dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Hasta cantadito lo dices. Pero por naturaleza volteas para arriba. Porque el judío, incluido Jesús, rezaba en el cerro para estar más cerquita de Dios. En lo más alto. A Moisés las tablas de la ley se las dan en un cerro. Jerusalén está en un cerro. El templo está en un cerro. Jesús predicaba en el cerro, oraba en el cerro. Por esta connotación de estar más cerca de Dios. Estas se las puse por berrinche mío, insisto, porque es de mis lugares favoritos en Tierra Santa. Espero que después del día de hoy empiecen a cotizar su viaje, porque es una experiencia increíble. A diferencia de otros lugares, como Jerusalén o incluso Nazaret o Belén, nadie fuma el Monte de las Bienaventuranzas. Está solo. Yo he ido 2 veces, tampoco es como que me la viva ahí cada año, pero las 2 veces que he ido, solo. Y no saben de eso de que hasta respiras como más a gusto. A lo mejor son ideas mías o que yo me ingento, no sé. Pero en ese lugar se siente una paz muy bonita. Y es un lugar muy bonito. O sea, si se fijan, todo verde, todo hermoso. Les digo que del monte se ve el mar de Galilea. Y es tan popular, es esto que se ve por dentro, me la van a creer. Yo no digo mentiras, casi. Pero aquí en estas ventanas, a todo alrededor de la cúpula, están escritas las bienaventuranzas. Es una forma, no de decir aquí sucedió, más bien de conmemorar lo que sucedió. Nos vamos a brincar Samaria porque Jesús casi no iba a Samaria, porque él era judío.
y los judíos y los samaritanos no se hablaban. Casi, cuando Jesús iba a Samaria era más bien porque le quedaba de paso. Otra vez el mapa, ya sé, no me odien. Pero si Jesús vive acá en Cafarnaúm y quiere peregrinar acá a Jerusalén, tiene que pasar por Samaria. O sea, aunque estés hablando que es una distancia corta, 100 y pico de kilómetros, pues ahorita en 1 hora te la echas en carro. En ese entonces, pues, ¿cómo les explico, verdad? No solo era a pie, era peligros, te tenías que ir en caravana y te ibas más lento y luego ibas con el burro y o sea, eran viajes de días. Entonces sí tenía que acampar en Samaria. Pero no vamos a tener como tantos lugares ahí. Así que nos vamos a brincar hasta Judea, al sur. Ain Karim. ¿Han escuchado hablar de esta ciudad? Es una ciudad al sur donde se cree, porque no se dice tal cual, que vivía Isabel. ¿Saben quiénes son Isabel y Zacarías? ¿Quiénes son? Los primos de María, ¿papás de quién? De Juan el Bautista. Vamos. Y como Ain Karim es una ciudad en el sur, montañosa, pues los exegetas dijeron, aquí fue. Belén, esta sí es más famosa. ¿Qué pasó en Belén? Nació Jesús. Betania. No, estoy equivocado. Betania. Es una ciudad muy cerquita de Jerusalén, estamos hablando de a unos 3 kilómetros aproximadamente, donde vivían 3 hermanos que eran súper compas de Jesús, Marta, María y Lázaro. Entonces Jesús, pues tarugo no era. Ustedes saben que comprar una casa, no sé, en Providencia, en Puerta de Hierro, es carísimo. Pero ya te sales 2-3 kilómetros y el precio te baja, pero drásticamente. Pues lo mismo pasaba en Jerusalén. No era lo mismo buscar un hostal en Jerusalén que irte un poquito más lejos a Betania. Cuando Jesús iba a Jerusalén, pues llegaba con sus compas. Y Emaús. Emaús solo se va a mencionar una vez en el Evangelio de Lucas, después de la resurrección. ¿Qué pasó en Emaús? Se desapareció, ¿no? Y los regañó. Hasta hay una canción, ¿sí se la saben? Por la cansada de Emaús. Muy bien. ¡Ay, qué bonitas! De hecho, este evangelio se lee al atardecer, o sea, en las misas de la tarde del domingo de resurrección. Y Belén. Belén tiene una historia moderna un poco interesante. Ok, muy interesante. Cuando empezó el cristianismo a expandirse, Santa Elena se dedicó a buscar lugares santos y a hacer basílicas que Constantino patrocinaba. En Belén vamos a encontrar un mosaico de los Reyes Magos que fueron a visitar a Jesús. O sea, los Reyes Magos, una de sus características es que eran extranjeros. Cuando vino Persia e invadió todo Israel, vieron en el cuadro así, ¡ah, no manches, hay un persa! No, esto es del equipo local, y no la destruyeron. Entonces, esta basílica sí es verdaderamente muy antigua. Les falló en el tiempo, pero es muy antigua por lo mismo. Vamos a encontrar retablos bizantinos, mosaicos, y esta estrella, la luz no ayuda, me van a creer, es una estrella que está en el suelo. O sea, llegas a la basílica muy grande, bajas y llegas como a una cueva, porque el portal de Belén, lo más probable es que no haya sido un portal como lo ponemos en los nacimientos, sino una cueva. Es una cueva tal cual y está ahí la cruz. Y es el lugar donde creemos que fue el portal de Belén, donde nació Jesús. Seguimos en Judea, Jerusalén, la capital política y religiosa del reino de Judá. Ahí tuvo lugar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Por más que yo diga que mi tiempo favorito sea la Navidad, tengo que admitir que no es el más importante. Lo más importante para nosotros como cristianos es el triduo pascual. La última cena, la pasión y la resurrección. Y todo esto sucede en Jerusalén.
Y como les comentaba al principio, es una ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes. De hecho, las ciudades antiguas era muy normal que estuvieran amuralladas, ciudades o regiones, la Gran Muralla China, por ejemplo, ¿no? Entonces, Jerusalén va a tener esta peculiaridad, que es una ciudad muy vieja, pero también es una ciudad moderna. Entonces, y así le llaman la ciudad vieja, es lo que está amurallado. Y a la nueva es lo que creció, digamos, más allá de la muralla. La ciudad vieja está dividida en tres: el barrio judío, no es cierto, en cuatro: barrio judío, barrio musulmán, barrio cristiano y barrio armenio. Armenio, creo que sí. Si no, ahorita reviso mis anotaciones. Y entonces, por ejemplo, en el barrio musulmán vamos a tener la Mezquita de la Roca. No sé si han visto esta mezquita con la cúpula de oro dorada. En el barrio cristiano vamos a tener el Santo Sepulcro. Así es como se divide la ciudad. Ahorita les enseño. Creo que sí traigo fotos. Jericó. Jericó es, como ya les comenté, la ciudad más antigua que se conoce. Está aproximadamente unos 35 kilómetros de Jerusalén. Y por lo mismo que quedaba como de paso, Jesús va a hacer algunos milagros ahí. Entonces sabemos que ahí Jesús hizo un milagro. También Jericó es importante en el Antiguo Testamento, porque ya cuando Josué está por llegar a la tierra prometida, pasa por Jericó, era una ciudad importante, y no sé si recuerdan este pasaje que Dios les dice que le den 7 vueltas a la muralla de Jericó, y al séptimo día toquen las trompetas, la muralla se cae, y los judíos pueden tomar, bueno, en ese entonces los hebreos pueden tomar la ciudad. Se llama el sitio de Jericó, ¿no? Ajá, también. Esta tiene un lugar especial en mi corazón. ¿Ya vieron quién sale de fondo? Esa Lupita está presente en los mejores eventos. En todos lados que vayan, se la van a encontrar presente. Aquí es una basílica de la Dormición. Por eso está la Virgen María ahí acostadita. ¿Dónde fue la Asunción? Depende de quién le pregunte. Sí. En Jerusalén vamos a tener 2 lugares. Este que es el cristiano católico y otro muy cerquita, así como a 2 cuadras, que es el ortodoxo. Pero hay quien dice que no hace sentido que la Virgen haya sido asunta al cielo en Jerusalén, porque ¿con qué discípulo se fue? Con Juan. ¿Y dónde murió Juan? En Éfeso, en Turquía. Entonces hay un tercer lugar en Éfeso y está en un cerro y se llama la Casita de la Virgen. Entonces cuando vayan a Tierra Santa y vayan a Turquía, vayan a la Casita de la Virgen. Muy bonito, muy bonito. Esto de aquí es el Santo Sepulcro. Por fuera, siendo bien honesto, se ve bien chafa. Y aparte Jerusalén, la ciudad antigua, es como un laberinto. O sea, por lo mismo que es antigua, las calles son muy angostas, totalmente peatonal. Y como que no te das cuenta hasta que, ya llegué. Y este es el Santo Sepulcro por dentro. Por dentro es muchísimo más imponente. Esto de aquí, ahí. Así como les dije que no sabemos dónde se dijeron las bienaventuranzas, aquí sí sabemos. Ahí fue. Y nada que 3 centímetros para allá. Ahí. El lugar donde crucificaron a Jesús sí estuvo documentado y sabemos que fue ahí y se hizo la basílica. De hecho, a lo largo de toda la ciudad antigua está la Vía Dolorosa. Así como en las parroquias, ahora que terminan de construir la nuestra, está el Vía Crucis alrededor. Cuando vayan a Jerusalén, de la misma manera, se van a encontrar las estaciones del Vía Crucis. Y las últimas están precisamente aquí en el Santo Sepulcro. Jesús muere en la cruz, Jesús es entregado en brazos de su madre. Este específicamente es el sepulcro. Y como les digo, el turismo a todo lo que da. Todos estos son monitos que quieren entrar aquí. Es un lugar muy pequeño donde está una piedra que fue donde sepultaron a Jesús. Un poquito afuera vamos a encontrar la piedra donde lo embalsamaron. Y alrededor todo esto son capillas, para que los diferentes peregrinos, si van con un sacerdote, puedan celebrar misa. Ok, aquí hay 2 pisos. En la parte de arriba es en donde está un altar, donde
son las últimas estaciones, Jesús muere en la cruz, es entregado a su madre, y ahí hay otra fila, para variar. Entonces, está el altar, imaginamos que la credencia es el altar. Entonces, la gente se agacha y te metes, o sea, literalmente metes la mano abajo del altar y tocas una piedra. ¿Se acuerdan cuando Jesús expiró que dice que se abrió la tierra? Se siente que está la piedra partida en dos. Por eso les digo que ahí sí. Ahí sí. No es como que a lo mejor. Y es algo muy bonito y muy impresionante de vivir.